Abuela revela un misterio escondido durante siglos. Lo que su nieta descubre es asombroso. Valeria siempre había sentido que el mundo se apagaba poco a poco en el tranquilo pueblo costero donde había crecido. Las olas crujían y susurraban secretos, pero ella nunca imaginó que el verdadero misterio estaba justo en su hogar. La rutina diaria la ahogaba, un ciclo eterno de días planos y predecibles. Pero todo cambió un día nublado de noviembre, cuando decidió escarbar en el polvoriento altillo de la casa familiar. La madera chirriante bajo sus pies parecía gritar por ayuda mientras se movía entre cajas llenas de recuerdos olvidados. Fue allí, en medio de un mar de trastos, donde encontró el diario. Su cubierta desgastada y amarillenta le dio un escalofrío que recorrió su espalda. Abrirlo era como romper un sello antiguo, liberando el aire denso de secretos ocultos. Las páginas estaban llenas de letras escritas con una caligrafía casi mágica, y las historias que contaban la atraparon de inmediato. Había relatos de amores trascendentales y traiciones desgarradoras. Y luego, como una sombra envolvente, la palabra maldición aparecía en cada rincón. Cada historia de mujeres en su familia terminaba en tragedia, atadas por un pasado turbio. Valeria sentía un nudo en la garganta mientras leía sobre la abuela de su abuela y su amor prohibido, un romance que destrozó vidas y sembró el miedo a la felicidad. Las olas del mar retumbaban más fuerte en su mente, como si supieran lo que ella había descubierto. De repente, su vida le parecía un rompecabezas, piezas perdidas llenas de peligros y elecciones. Mientras leía con la respiración entrecortada, una sensación inquietante se apoderó de ella. Era como si alguien la estuviera observando. Cuando se asomó por la ventana, un hombre extraño contemplaba la casa desde la distancia, sus ojos oscuros llenos de conocimiento. Parecía conocer la historia que Valeria apenas comenzaba a comprender. Su corazón empezó a latir más fuerte. ¿Qué quería de ella? Su abuela Eva, una mujer de carácter fuerte, había siempre hablado de los secretos de la familia con ese aire de imposibilidad. Pero ahora, mientras Valeria le contaba sobre el diario, la preocupación se dibujó en el rostro de su abuela. A veces es mejor que algunas cosas se queden en el pasado, le susurró. Pero Valeria sentía que era demasiado tarde. La curiosidad la empujaba hacia el abismo. La noche llegó. Las olas rompieron con furia contra la costa, y Valeria se sintió atrapada en un laberinto de emociones. Quería saber más, pero la advertencia de su abuela resonaba en su mente. En ese instante, un objeto brillante apareció entre los pliegues del diario. Un pequeño amuleto, un destello de plata que parecía vibrar con energía. Sin previo aviso, su vida dio un giro inesperado. El aire estaba cargado de tensión. Debería seguir desenterrando los secretos de su linaje, a riesgo de caer en la trampa que atrapó a tantas mujeres antes que ella. Un silencio sepulcral se extendió por la casa, interrumpido únicamente por la respiración entrecortada de Valeria. La verdad siempre tiene un precio, se repetía en su mente, y ella estaba lista para pagarlo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo
para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El amuleto brilló en su mano, un objeto extraño que parecía pulso y calor. Valeria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era solo metal. Había algo más, algo antiguo, una energía que le parecía casi mágica, con el diario abierto frente a ella. Recordó las palabras de su abuela, la advertencia de que algunos secretos debían permanecer enterrados. Pero, ¿era este pequeño objeto la clave que necesitaba para desentrañar su historia? El viento aullaba contra la casa, mientras su mente giraba. Los relatos de tragedia, de mujeres atrapadas en sus destinos, pululaban en su cabeza. La sala estaba oscura, pero el amuleto brillaba con fuerza. Sin pensar, Valeria lo levantó hacia la luz. Fue entonces que un estruendo sacudió la casa. Los vidrios temblaron, como si el lugar mismo estuviera vivo. La preocupación se convirtió en miedo. ¿Qué fue eso?, musitó. La voz de su abuela le pareció distante, como si viniera de otro lugar. Sin embargo, un instinto le decía que debía actuar. Con un salto, corrió hacia la ventana. El hombre misterioso seguía allí. Su mirada estaba fija, impenetrable, pero su cuerpo se movía. Se acercaba. ¡Abuela!, gritó Valeria, su voz resonando en el aire tenso. No podía quedarme ahí parada. Con el amuleto en la mano, salió de la habitación, sintiendo que todos sus miedos se arremolinaban dentro de ella. La puerta del altillo crujió, como quejándose de su decisión, pero no podía dar marcha atrás. El hombre llegó justo a la entrada del patio, su expresión inmutable. «Sabrás lo que llevas contigo», murmuró, su voz profunda como el océano. Valeria sintió que se le paró el corazón. ¿Quién era este hombre? ¿Qué sabía del diario, de la maldición? Pero no estaba lista para preguntar. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa. Venía de la cocina. Valeria y el desconocido se miraron, ambos paralizados. Apreté el amuleto. Su energía parecía vibrar más fuerte en mi mano, como un latido en medio de la confusión. Con un impulso me lancé hacia la puerta de la cocina. Su abuela Eva estaba de pie, pálida como el papel, mirando con horror las sombras danzantes en la pared. «No, no dejes que te atrape», susurró, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no era solo miedo. Había algo más. La revelación llegó a Valeria como un torrente de agua fría. El hombre entró detrás de ella, y en ese instante, la tristeza en la mirada de su abuela se transformó en un reconocimiento aterrador. «No puede ser», murmuró Eva, retrocediendo. «¿Cómo?» Allí, en ese momento, Valeria entendió. El desconocido no era un extraño, era parte de su historia. Más de lo que jamás imaginó. Las sombras en la pared, las historias dentro del diario, el amuleto. Todo encajaba, pero lo peor estaba por venir. «Eres tú», dijo el hombre, su voz resonando como un eco en la mente de Valeria. «Es la hora de que enfrentes la verdad». Todo perdió el sentido. Los días grises, la maldición, las advertencias, la tensión en el aire era palpable. Y cuando su abuela se volvió hacia ella, pudo ver que había más en su historia, más de lo que había compartido. Cada gran amor, cada gran dolor, se conectaba en un hilo oscuro.
Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el miedo nublando su voz. Pero en su interior sabía que estaba a punto de entrar en una revelación. «Devastadora. Lo haré todo por ti», murmuró el hombre. «Pero tú necesitas aceptar lo que eres». El amuleto vibró con una intensidad casi insoportable. Valeria entendió que el verdadero secreto no solo era la maldición, sino que existía un poder anterior a todo lo que había descubierto. Las piezas del rompecabezas giraban, su historia, su vida y el legado de sus ancestros estaban a punto de cambiarlo todo. Pero ¿estaba lista para enfrentar esa nueva realidad? Con su corazón latiendo como un tambor, supo que la respuesta estaba a punto de revelarse y que nada sería igual después de esa noche. Valeria se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La revelación del hombre extraño había cambiado todo: su vida, sus miedos, incluso su vínculo con su abuela. «¿Qué significa todo esto?», pensó mientras sentía el peso del amuleto en su mano. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que se avecinaba, un estruendo ensordecedor resonó en la cocina. El hombre, con una mirada intensa, no se movía. Su calma la inquietaba más que cualquier sombra en la oscuridad. La advertencia de su abuela seguía retumbando en su cabeza. «No dejes que te atrape». Con un impulso violento, Valeria se cruzó en la puerta de la cocina. Lo que vio la congeló en el lugar. Eva, su abuela, estaba debilitada, pero todavía de pie, con una mano temblorosa señalando la dirección del ruido. Valeria no entendía. «Abuela, ¿qué está pasando?». La voz de su abuela se quebró con el terror que llenaba la habitación. El hombre empezó a avanzar hacia ellas, pero algo en su andar era diferente. Había una confianza inquietante en sus pasos. «¡Corre, Valeria, ahora!». La súplica de Eva era como una alarma sonando, pero las palabras carecían de tiempo para procesarlas. Con un grito en el fondo de su pecho, Valeria se lanzó fuera de la cocina, sin mirar atrás. Antes de que pudiera llegar a la puerta, una figura apareció de entre las sombras. «¡Detente!». Era un hombre más joven, con el mismo aire misterioso que el de su antepasado. Su rostro era familiar. Le recordaba a su madre, pero con un brillo oscuro en los ojos. «Valeria, soy yo», respiró entre jadeos. Su mente luchaba por asimilar la realidad. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Ella se sentía atrapada, como un ratón en una trampa. «Soy tu hermano», dijo el joven con desesperación. «Me llamo Julián, estaba buscando». La manera de advertirte debía haber llegado antes. Los latidos de su corazón retumbaron en su cabeza. Un hermano. No podía ser. ¿Dónde había estado? ¿Por qué nunca supo de él? Mientras luchaba con ese pensamiento, Eva salió de la cocina detrás de ella, pálida como un fantasma. «¿Cómo es posible?», murmuró, mirando a Julián con una mezcla de amor y dolor. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todo había cambiado. La maldición, el amuleto, el hombre misterioso. Nada tenía sentido sin este nuevo giro. «No puedo creer que esté aquí», proseguía Julián. «Valeria, tú también llevas la carga de esta familia. La verdad que no saben». «¿Qué carga?», interrumpió Valeria, sintiendo la angustia acumulándose en su pecho. «Hablo de maldición, de tragedias, de sombras». «¿Por qué?». En ese instante, el hombre mayor avanzó hacia ellas, su mirada fija en Valeria. «Es la hora de que enfrentes la verdad», repitió, mientras sus ojos buscaban en los de ella una respuesta. Las tensiones en la habitación
estaban tan altas que apenas podía respirar. Valeria quería gritar, pero las palabras no brotaban. «Es hora de que sepas quién eres realmente, Valeria», continuó Julián. «Eres parte de un legado que ha estado oculto. Aquellos que aman y aquellos que temen han estado batallando. Y hay algo que tú aún no entiendes sobre lo que llevas contigo». Luego miró a su abuela. Un resquicio de dolor cruzó por su rostro. El amuleto no es solo un objeto, es una clave, el lazo que necesitamos para romper la maldición de la que huyó nuestra madre. Valeria estaba incrédula. La casa tembló a su alrededor. Los ecos de todo lo que había aprendido se sentían como un caos ensordecedor. «¿Qué te ha hecho ella?», gritó Eva, retrocediendo, como si repentinamente comprendiera el peligro que estaba a punto de desatarse. Este encuentro prometía desbordar todo lo que creía conocer. Nosotros nunca debimos haberla dejado. El silencio se instaló en la sala, mientras Valeria absorbía la nueva realidad. Su familia, su vida, todo lo que pensaba que sabía, estaba bajo una sombra. Antes de que pudiera hacer algo, un rayo de luz luminosa estalló desde el amuleto. La energía era abrumadora. «¡No!», gritó Valeria. Nadie se movió. El tiempo se detuvo. «¿Qué está pasando?», preguntó su abuela. Pero Valeria ya sabía que el curso de sus vidas había cambiado para siempre. Y en ese instante, la verdad se precipitó hacia ella, como un mar embravecido. La luz del amuleto iluminó la habitación como un faro en medio de la tormenta. Valeria sintió que el aire mismo vibraba a su alrededor. Su corazón latía desbocado mientras miraba fijamente a los dos hombres, que de repente parecían ser parte de un rompecabezas que nunca había sabido que debía resolver. «¿Quién eres?», repetía Julián, urgido, como si las palabras pudieran deshacer toda la confusión. Valeria podía ver el temor en sus ojos, un temor que he sostenido durante toda su vida. Pero antes de que pudiera profesar sus pensamientos, el estruendo del amuleto creció, resonando con cada latido de su corazón. «Abuela, ¿qué significa todo esto?», gritó, mientras el caos se apoderaba de la habitación. «No sé cómo explicártelo», balbuceó Eva, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Esta familia ha guardado secretos por generaciones, secretos que nunca debimos ocultar. ¿Y si la maldición es real? ¿Qué va a pasar conmigo?». La voz de Valeria sonó desconcertante, llena de angustia, mientras sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Julián, que parecía estar luchando por mantener la calma, dio un paso adelante. «Valeria, necesitas entender que el amuleto no es solo un objeto, es la conexión entre nosotros y el pasado, y una llave para liberar a nuestra familia de esta tragedia». Justo cuando estaba empezando a asimilar la idea de su hermano, un rayo iluminó la oscuridad, seguido por un estruendo ensordecedor. A través de la ventana, una tormenta se desataba, como si la propia naturaleza se uniera a su caos. Valeria miró a su abuela, viéndola tambalear como si «eso la aplastará». «Mamá», gritó Julián, pero el eco de su voz se ahogó en el rugido del viento. Eva cayó de rodillas, su rostro empalideció. «No», exclamó Valeria, corriendo hacia ella. «Abuela, respira». Pero no había tiempo. De repente, la energía del amuleto estalló en un fulgor brillante. Una onda de luz recorrió la habitación. Valeria se cubrió los ojos. Cuando la luz se disipó, vio algo que nunca había esperado: un retrato familiar flotando en el aire, como una película que proyectaba secretos olvidados. La imagen mostraba a su abuela, joven,
sonriendo al lado de un hombre que Valeria no reconoció. Y de repente, la mujer en la foto se volvió y miró hacia Valeria, sus ojos vibrantes llenos de vida. «Eres parte de algo muy grande», dijo su representación, «de algo que hemos intentado esconder por demasiado tiempo». Valeria sintió que su corazón se detenía. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz temblando. La mujer sonrió de nuevo, pero fue una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy la razón por la que estamos atrapados», dijo con un eco distante. Y en ese mismo instante, la tormenta fuera se desató con furia. Valeria miró hacia la ventana, y el hombre misterioso, que había estado observando desde lejos, apareció en la escena, al otro lado del patio, ahora anclado en una conexión que no podía ignorar. Estaba envuelto en sombras, mirando con una gravedad inquietante. «Valeria, ven», susurró, su voz resonando, intensa y profundamente familiar. La verdad comenzó a caer sobre ella como un ladrillo. El joven en el retrato, con su eterno enigma, podía ser el puente entre lo que conocía y lo que debería haber sabido. «¿Qué es lo que no me han dicho? ¿Qué está pasando?», balbuceó, viendo cómo la tensión aumentaba entre todos ellos. La mirada de su abuela encontró la de Valeria, aunque sus palabras se ahogaban en el viento. «No puedes dejar que te atrape, Valeria», titubeó, pero el rayo de luz del amuleto la envolvió completamente, como si la sombra de sus antepasados la llamara, obligándola a darse cuenta de que estaba a punto de descubrir un misterio que había transformado vidas y destruido destinos. Y entonces todo estalló. El hombre misterioso traspasó el umbral, haciendo chocar sus pasos contra el suelo. Valeria sintió que se le cerraba la garganta, incapaz de gritar o de moverse. Las revelaciones fluyeron en su mente, arrollándola. ¿Era posible que su felicidad estuviera atada a un pasado desolador? A medida que la verdad se acercaba, comprendió que la clave de su existencia estaba entrelazada con la oscuridad. El tiempo se detuvo una vez más, mientras la tormenta rugía, y todo en su vida pareció estar a punto de cambiar. Pero la ausencia de respuestas la dejó con más dudas que certezas. ¿Qué decidiría? ¿Qué sería de ella y de su familia? Y así, en medio del caos, con el eco de los gritos y la tormenta, Valeria supo que su vida nunca volvería a ser igual. La puerta de su historia se había abierto, pero la única certeza era que la verdad siempre tenía un alto precio. La luz del amuleto iluminó la habitación como un faro en medio de la tormenta. Valeria sintió que el aire mismo vibraba a su alrededor. Su corazón latía desbocado mientras miraba fijamente a los dos hombres que, de repente, parecían ser parte de un rompecabezas que nunca había sabido que debía resolver. «¿Quién eres?», repetía Julián, urgido, como si las palabras pudieran deshacer toda la confusión. Valeria podía ver el temor en sus ojos, un temor que había sostenido durante toda su vida. Pero antes de que pudiera profesar sus pensamientos, el estruendo del amuleto creció, resonando con cada latido de su corazón. «Abuela, ¿qué significa todo esto?», gritó, mientras el caos se apoderaba de la habitación. «No sé cómo explicártelo», balbuceó Eva, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Esta familia ha guardado secretos por generaciones, secretos que nunca debimos ocultar». «¿Y si la maldición es real? ¿Qué va a pasar conmigo?», punto. La voz de Valeria sonó desconcertante, llena de angustia,
mientras sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Julián, que parecía estar luchando por mantener la calma, dio un paso adelante. Valeria, necesitas entender que el amuleto no es solo un objeto. Es la conexión entre nosotros y el pasado, y una llave para liberar a nuestra familia de esta tragedia. Justo cuando estaba empezando a asimilar la idea de su hermano, un rayo iluminó la oscuridad, seguido por un estruendo ensordecedor. A través de la ventana, una tormenta se desataba, como si la propia naturaleza se uniera a su caos. Valeria miró a su abuela, viéndola tambalear, como si un peso la aplastara. «¡Mamá!», gritó Julián, pero el eco de su voz se ahogó en el rugido del viento. Eva cayó de rodillas. Su rostro empalideció. «¡No!», exclamó Valeria, corriendo hacia ella. «¡Abuela, respira!». Pero no había tiempo. De repente la energía del amuleto estalló en un fulgor brillante. Una onda de luz recorrió la habitación. Valeria se cubrió los ojos. Cuando la luz se disipó, vio algo que nunca había esperado: un retrato familiar, flotando en el aire, como una película que proyectaba secretos olvidados. La imagen mostraba a su abuela, joven, sonriendo al lado de un hombre que Valeria no reconoció. Y de repente, la mujer en la foto se volvió y miró hacia Valeria, sus ojos vibrantes llenos de vida. «Eres parte de algo muy grande», dijo su representación, «de algo que hemos intentado esconder por demasiado tiempo». Valeria sintió que su corazón se detenía. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz temblando. La mujer sonrió. Nuevo, pero fue una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy la razón por la que estamos atrapados», dijo con un eco distante. Y en ese mismo instante, la tormenta fuera se desató con furia. Valeria miró hacia la ventana, y el hombre misterioso que había estado observando desde lejos apareció en la escena, al otro lado del patio, ahora anclado en una conexión que no podía ignorar. Estaba envuelto en sombras, mirando con una gravedad inquietante. «Valeria, ven», susurró, su voz resonando, intensa y profundamente familiar. La verdad comenzó a caer sobre ella como un ladrillo. El joven en el retrato, con su eterno enigma, podía ser el puente entre lo que conocía y lo que debería haber sabido. «¿Qué es lo que no me han dicho? ¿Qué está pasando?», balbuceó, viendo cómo la tensión aumentaba entre todos ellos. La mirada de su abuela encontró la de Valeria, aunque sus palabras se ahogaban en el viento. «No puedes dejar que te atrape, Valeria», titubeó. Pero el rayo de luz del amuleto la envolvió completamente, como si la sombra de sus antepasados la llamara, obligándola a darse cuenta de que estaba a punto de descubrir un misterio que había transformado vidas y destruido destinos. Y entonces todo estalló. El hombre misterioso traspasó el umbral, haciendo chocar sus pasos contra el suelo. Valeria sintió que se le cerraba la garganta, incapaz de gritar o de moverse. Las revelaciones fluyeron en su mente, arrollándola. ¿Era posible que su felicidad estuviera atada a un pasado desolador? Las sombras danzaban a su alrededor cuando el desconocido levantó la mano. «Soy Diego, tu padre», pronunció. Y el tiempo pareció detenerse. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía ser? Su padre había desaparecido cuando ella era pequeña. Un punto oscuro en su historia. «No, no puede ser». El grito salió de su boca sin que ella pudiera controlarlo. Julián retrocedió.
su rostro en shock. Eva, aún en el suelo, cubrió su rostro con las manos. —¿Qué hiciste? —murmuró, la voz quebrada. Tu madre me ocultó la verdad, porque temía que nunca nos dejaran en paz. Este amuleto es el vínculo que hemos perdido. La maldición que nos acecha es real, y al unirte a mí, puedes ser la clave para romperla —dijo Diego. Su rostro se oscureció con el peso de los años. Valeria sintió que todo se venía abajo. Su familia, sus secretos, todo lo que pensaba que sabía, se desdibujaba en un mar de revelaciones. —Pero, ¿por qué te fuiste? —balbuceó. —Había que protegerte, a ti y a tu madre. Hay fuerzas que no comprendes. Regresé porque la historia se está repitiendo, y tú eres el centro de todo —respondió Diego, acercándose. La tensión era palpable, y el caos de la tormenta enmarcaba su desesperación. —Esto no puede ser. ¿Por qué? —gritó Valeria. El dolor en su pecho era insoportable. Diego le extendió la mano, el amuleto brillando intensamente. —Porque eres más fuerte de lo que imaginas. Debes decidir, seguir huyendo del legado o enfrentarte a él. Las palabras le retumbaban en la cabeza, y por un momento el suelo bajo sus pies pareció abrirse. Todo había cambiado. Su identidad, su familia, todo era un laberinto oscuro. Un silencio abrumador llenó la habitación, y en medio de la tormenta, Valeria comprendió que la decisión que tomaría no solo afectaría su futuro, sino que podría transformar la historia de su familia para siempre. ¿Aceptaría el reto? La luz del amuleto iluminó la habitación como un faro en medio de la tormenta. Valeria sentía que el aire mismo vibraba a su alrededor, mientras su corazón latía desbocado en su pecho. Las revelaciones de su padre, Diego, la estaban abrumando. «Eres más fuerte de lo que imaginas», repetía en su cabeza, como un eco inquietante. «¿Por qué nunca me dijiste que existía?», soltó, su voz temblando. Julián la miraba, choqueado, y Eva, su abuela, parecía paralizada, incapaz de reaccionar. El tono de su madre era triste, como si una sombra pesara sobre ella. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Diego dio un paso adelante, su mano extendida todavía brillando con el amuleto. «Porque debía protegerte, Valeria. Este mundo está lleno de sombras y miedos. Tu madre ocultó todo para que tu vida fuera normal, pero hay un legado que debes enfrentar. Deja de evadir la respuesta». Valeria gritó, sintiendo la presión en su pecho. «No puedo seguir con esto. Necesito la verdad. Ahora». En ese preciso instante, el amuleto refulgió, desprendiendo una luz cegadora. Valeria se cubrió los ojos, sintiendo como una corriente eléctrica recorría su cuerpo. La luz se desvaneció tan rápido como vino, y cuando abrió los ojos, la habitación había cambiado. Las paredes temblaban y los objetos vibraban como si una fuerza invisible estuviera liberándose. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Julián, con la voz entrecortada. La tormenta afuera se intensificaba, como si el clima respondiera a la creciente tensión. Una figura apareció en la esquina, oscura y borrosa. Valeria se giró rápidamente y su corazón se detuvo al ver a una mujer. Era una mujer de piel pálida, con ojos profundos que atraparon su atención. «Soy Ana», dijo, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Soy tu abuela, Valeria». «¿Qué? No puede ser». La incredulidad se apoderó de ella. Esta mujer
Esta desconocida no podía entrar en su vida así, sin más. Pero había algo familiar en su mirada, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. La conexión hizo que el aire se hiciera más tenso. Vengo a advertirte, continuó Ana, acercándose. El amuleto no solo es la clave para romper la maldición, es un portal, pero también puede atraparte en un ciclo eterno de dolor. ¿Qué dolor? ¿Dolor de qué? Valeria sintió como si estuviese a punto de quebrarse, mientras los secretos armaban un torbellino a su alrededor. Hay fuerzas oscuras que han estado esperando tu llegada, dijo Ana, mientras sus ojos se llenaban de intensidad. La maldición que ha hecho caer a nuestras mujeres en la tristeza está más viva de lo que imaginas. No solo es nuestra carga, es un destino. Todo se movía a su alrededor. La tormenta rugía con toda su furia. Valeria, confusa, sintió que la realidad empezaba a disolverse. ¿Y qué debo hacer? ¿Debo aceptar un legado que nunca pedí? Debes elegir tu camino, Valeria, dijo Ana, la angustia marcando su voz. Pero no estás sola. Julián, tu hermano, está aquí para ayudarte. Y hasta Diego quiere redimirse. Sin embargo, si te dejas llevar por la oscuridad, no habrá vuelta atrás. En un acto reflejo, Valeria miró hacia su hermano. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de sufrimiento y esperanza. Pero justo cuando pensó que la claridad empezaba a instalarse, el amuleto volvió a brillar y la figura de Ana se desvaneció en una ráfaga de luz. «Ana, no», gritó Valeria, sintiendo que su mundo se inclinaba peligrosamente hacia el abismo. Un ruido ensordecedor resonó en la habitación como un trueno. Las paredes temblaron violentamente y la intensidad del amuleto apenas podía sostenerse. Valeria, sintiéndose atrapada en una tormenta de emociones y revelaciones, sintió un rugido en sus entrañas, una respuesta a la elección que debía hacerse. Mientras los ecos de Ana desaparecían, un nuevo grito resonó desde la cocina. Era un grito desgarrador, familiar. «¡Mamá!», exclamó Julián corriendo hacia la puerta, el pánico pintando su rostro. Valeria lo siguió con la respiración entrecortada, un nudo acechando en su pecho. Cuando entraron, la cocina estaba envuelta en sombras. Eva estaba de pie frente a la ventana, pero su rostro estaba oscuro, como si la luz la hubiera abandonado. Valeria sintió que algo grave había sucedido. La conexión que tenían se sentía más frágil que nunca. «Abuela», gritó Valeria, pero su voz se apagó. La habitación estaba llena de incapacidad y miedo. Eva no podía dejar que la oscuridad los atrapara otra vez, y algo en sus ojos empezó a cambiar. Era como si todo se disparara en ese instante: la verdad, los secretos, la maldición. ¿Y si Ana decía la verdad? ¿Podría haber algo más? Oscuro a la vista. Valeria sabía que la decisión no era solo de ella. Era una elección que definiría el futuro de su familia y tal vez el destino de todos sus antepasados. «Estamos atrapados», murmuró, mientras el silencio se tornaba ensordecedor. Tenía que saberlo. Tenía que encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde. La tormenta afuera continuaba rugiendo, como si también esperara la respuesta. Valeria sintió cómo el caos se desataba a su alrededor. La figura de su madre Eva, frente a la ventana, se volvió cada vez más incorpórea, como si la luz del amuleto la despojara de su esencia. Las palabras de Ana resonaban en su mente como un eco insistente. El amuleto era un vínculo, pero también un peligro. «No, mamá, respira», Valeria gritó, corriendo hacia ella con la
Desesperación, apretando su pecho como un puño. Pero antes de que pudiera llegar, un estremecimiento recorrió la habitación. Una sombra oscura se proyectó sobre la cocina, como una nube espesa que devoraba la luz. Valeria sintió que el aire se volvía denso, pesado. La tormenta afuera rugía, como si la misma naturaleza se alineara con el caos que se desarrollaba en su hogar. «Valeria, aléjate», Julián la gritó, sus ojos llenos de terror. Ella giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la sombra avanzaba. Era una figura alta y siniestra, con ojos que centelleaban en la oscuridad. Su corazón dio un vuelco. «¿Qué es eso?», preguntó, sintiendo que el pánico la oprimía. La sombra se abalanzó hacia ellas, y en un instante todo se volvió un torbellino de gritos, rasguños y chirridos aterradores. Valeria se quedó paralizada, mirando cómo su madre se tambaleaba, luchando contra algo invisible. «¡Mamá!», gritó de nuevo, mientras las paredes temblaban con fuerza. La luz del amuleto se intensificó, y con su brillo, Valeria pudo ver claramente. La sombra no era solo una figura oscura, era un reflejo distorsionado de Diego. «No, no puede ser. Tú no eres real». Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La imagen de su padre se distorsionaba, retorciéndose entre lo familiar y lo aterrador. Él no era solo su padre perdido, era un espectro de su propia angustia. La oscuridad lo envolvía. Sus ojos centelleaban con una energía peligrosa. «Valeria, escúchame», comenzó a decir Diego, su voz resonando en tonos tenebrosos. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador cortó el aire. «Déjala en paz», exclamó Julián, empujándose entre su hermana y la sombra, decidido a protegerla. La luz del amuleto parpadeó, y de repente todo se detuvo. El silencio era ensordecedor. Valeria miró a Julián, cuya expresión de determinación se tornó en confusión. La sombra que una vez fue su padre comenzó a desvanecerse, pero no antes de lanzar una mirada feroz a su madre. «La verdad siempre sale a la luz, Eva», dijo con un eco aterrador, antes de desaparecer con la oscuridad que lo rodeaba. Valeria sintió el nudo en su garganta ahogarla. «¿Qué ha pasado? ¿Qué significa esto?». La explosión de emociones la sobrevino. ¿Por qué tenía que enfrentar la sombra de su propio padre en un momento tan crítico? «Es un ciclo, Valeria», murmuró Eva, su voz casi inaudible. «Las sombras siempre han estado aquí. Cada vez que pensamos que éramos libres, ellos volvían a arrastrarnos a su oscuridad. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?». Valeria sintió una ola de frustración. «Siempre nos ocultaste algo. ¿Acaso todo esto es nuestra culpa?». «Es más complicado que eso», respondió su madre, su mirada perdida en el abismo del pasado. El amuleto seguía brillando intensamente, pero ahora parecía pulsar como un corazón agitado. «Esto no tiene sentido», Valeria gritó, casi al borde de las lágrimas. Era demasiado. Las revelaciones, las sombras, los secretos. Todo era un torbellino que la arrastraba. Pero antes de que pudiera ahogarse en sus pensamientos, la luz del amuleto cambió de color, tornándose un azul pálido. En un instante, la habitación se llenó de imágenes flotantes, recuerdos de su familia, de risas, de encuentros, de amores perdidos. Recordó a su abuela, en la fotografía sonriendo, y fue allí, en medio del caos, donde vio algo que cambió todo. Una figura familiar, no de su madre o Diego. Era otra mujer que nunca había esperado ver. Su madre, antes de convertirse en la mujer que conocía.
Pero no solo eso. En sus manos llevaba un amuleto diferente, uno que brillaba con un destello dorado. —¿Mamá? ¿Qué es eso? Valeria sintió que su mundo tambaleaba. Todo lo que pensaba que sabía ahora se llenaba de dudas. Esa mujer en la imagen, antes de que todo se desmoronara, parecía ser la clave de su propia historia. ¿Podría ser que su madre también llevaba un secreto tan profundo como el que había llevado Diego? —Valeria, tienes que decidir —gritó Julián, justo cuando el fulgor del amuleto volvió a intensificarse. Todo se estaba desmoronando nuevamente y la carga de las decisiones pesaba más que nunca. ¿Seguiría buscando la verdad o se dejaría llevar por la sombra del pasado? La tormenta ruge afuera y en su corazón sabía que el tiempo se acababa. —¿Qué harás, Valeria? —le preguntó su hermano, mientras el mundo se oscurecía a su alrededor. La respuesta podría cambiarlo todo, pero en ese momento todas sus certezas se desmoronaban. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? Valeria sintió cómo el caos se desataba a su alrededor. La figura de su madre, Eva, frente a la ventana, se volvió cada vez más incorpórea, como si la luz del amuleto la despojara de su esencia. Las palabras de Ana resonaban en su mente, como un eco insistente. El amuleto era un vínculo, pero también un peligro. —¡No! ¡Mamá espía! Valeria gritó, corriendo hacia ella con la desesperación apretando su pecho como un puño. Pero antes de que pudiera llegar, un estremecimiento recorrió la habitación. Una sombra oscura se proyectó sobre la cocina, como una nube espesa que devoraba la luz. Valeria sintió que el aire se volvía denso, pesado. La tormenta afuera rugía, como si la misma naturaleza se alineara con el caos que se desarrollaba en su hogar. —¡Valeria, aléjate! Julián la gritó, sus ojos llenos de terror. Ella giró la cabeza, justo a tiempo para ver cómo la sombra avanzaba. Era una figura alta y siniestra, con ojos que centelleaban en la oscuridad. Su corazón dio un vuelco. —¿Qué es eso? —preguntó, sintiendo que el pánico la oprimía. La sombra se abalanzó hacia ellas, y en un instante todo se volvió un torbellino de gritos, rasguños y chirridos aterradores. Valeria se quedó paralizada, mirando cómo su madre se tambaleaba, luchando contra algo invisible. —¡Mamá! —gritó de nuevo, mientras las paredes temblaban con fuerza. La luz del amuleto se intensificó y con su brillo Valeria pudo ver claramente. La sombra no era solo una figura oscura, era un reflejo distorsionado de Diego. —¡No! ¡No puede ser! ¡Tú no eres real! Valeria sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La imagen de su padre se distorsionaba, retorciéndose entre lo familiar y lo aterrador. Él no era solo su padre perdido, era un espectro de su propia angustia. La oscuridad lo envolvía, sus ojos centelleaban con una energía peligrosa. —Valeria, escúchame —comenzó a decir Diego, su voz resonando en tonos tenebrosos. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador cortó el aire. —¡Déjala en paz! —exclamó Julián, empujándose entre su hermana y la sombra, decidido a protegerla. La luz del amuleto parpadeó, y de repente todo se detuvo. El silencio era ensordecedor. Valeria miró a Julián, cuya expresión de determinación se tornó en confusión. La sombra que una vez fue su padre comenzó a desvanecerse, pero no antes de lanzar una mirada feroz
a su madre. La verdad siempre sale a la luz, Eva, dijo con un eco aterrador, antes de desaparecer con la oscuridad que lo rodeaba. Valeria sintió el nudo en su garganta ahogarla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa esto? La explosión de emociones la sobrevino. ¿Por qué tenía que enfrentar la sombra de su propio padre en un momento tan crítico? Es un ciclo, Valeria, murmuró Eva, su voz casi inaudible. El amuleto seguía brillando intensamente, pero ahora parecía pulsar como un corazón agitado. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Valeria gritó, sintiendo la presión en su pecho. No puedo seguir con esto. Necesito la verdad. Ahora. En ese preciso instante, el amuleto refulgió, desprendiendo una luz cegadora. Valeria se cubrió los ojos, sintiendo como una corriente eléctrica recorría su cuerpo. La luz se desvaneció tan rápido como vino, y cuando abrió los ojos, la habitación había cambiado. Las paredes temblaban y los objetos vibraban, como si una fuerza invisible estuviera liberándose. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Julián, con la voz entrecortada. La tormenta afuera se intensificaba, como si la propia naturaleza se alineara con la angustia presente en el aire. Una figura apareció. En la esquina, oscura y borrosa, Valeria se giró rápidamente, y su corazón se detuvo al ver a una mujer. Era una mujer de piel pálida, con ojos profundos que atraparon su atención. «Soy Ana», dijo, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Soy tu abuela, Valeria». «¿Qué? No puede ser». La incredulidad se apoderó de ella. Esta mujer, esta desconocida, no podía entrar en su vida así, sin más. Pero había algo familiar en su mirada, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. La conexión hizo que el aire se hiciera más denso. «Vengo a advertirte», continuó Ana, acercándose. «El amuleto no solo es la clave para romper la maldición, es un portal, pero también puede atraparte en un ciclo eterno de dolor». «¿Qué dolor? ¿Dolor de qué?». Valeria sintió como si estuviese a punto de quebrarse, mientras los secretos armaban un torbellino a su alrededor. «Hay fuerzas oscuras que han estado esperando tu llegada», dijo Ana, mientras sus ojos se llenaban de intensidad. «La maldición que ha hecho caer a nuestras mujeres en la tristeza está más viva de lo que imaginas. No solo es nuestra carga, es un destino». Todo se movía a su alrededor. La tormenta rugía con toda su furia. Valeria, confusa, sintió que la realidad empezaba a disolverse. «¿Y qué debo hacer? ¿Debo aceptar un legado que nunca pedí?» «Debes elegir tu camino, Valeria», dijo Ana, la angustia marcando su voz. «Pero no estás sola. Julián, tu hermano, está aquí para ayudarte. Y hasta Diego quiere redimirse. Sin embargo, si te dejas llevar por la oscuridad, no habrá vuelta atrás». En un acto de ciego, Valeria miró hacia su hermano. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de sufrimiento y esperanza, pero justo cuando pensó que la claridad empezaba a instalarse, el amuleto volvió a brillar, y la figura de Ana se desvaneció en una ráfaga de luz. «¡Ana, no!», gritó Valeria, sintiendo que su mundo se inclinaba peligrosamente hacia el abismo. Y en ese momento, un estruendo ensordecedor partió la calma. Las paredes de la cocina se agrietaron y comenzaron a derrumbarse. La luz del amuleto estalló en múltiples colores, como un fuego artificial que iluminaba todo a su alrededor. Valeria se cubrió la cabeza mientras el suelo temblaba bajo sus pies.
¡Sálvate!, gritó Julián, empujando a Valeria hacia la salida, mientras las vigas crujían. Todo alrededor era caos. La puerta se cerró de golpe y, en un instante, Valeria sintió que algo la atrapa. Un espejismo en el aire. Valeria giró la cabeza justo a tiempo para ver una sombra emergiendo del suelo. Era otra versión de sí misma, pero con la mirada de una guerrera. Valeria, escucha. No eres quien crees que eres. La otra Valeria estiró la mano hacia ella, y en un gesto desesperado, todo se volvió negro. Valeria cayó de rodillas. La verdad se alzaba en el aire. La última imagen que tuvo fue la de aquel amuleto flotando, recordándole que la clave de todo podía estar no solo en sus decisiones, sino en las decisiones de ella misma, en otra vida. Cuando la oscuridad la envolvió, una última duda brotó. ¿Quién soy realmente? Valeria cayó de rodillas mientras la oscuridad la envolvía. Su corazón latía con fuerza, preparándose para lo que estaba por venir. Las sombras bailaban a su alrededor, pero en el fondo de esa negrura, una voz le susurró que todo era un ciclo, que había algo más en juego. Cuando la luz desapareció, se encontró en un lugar diferente. Un salón en ruinas. Las paredes estaban llenas de retratos de mujeres, todas con la misma mirada intensa, como si estuvieran observando y esperando. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, todo se volvió opaco y su mente comenzó a agitarse con cada secreto que había pasado por alto. Luego, un sonido, un estruendo resonó en el aire, como un trueno que anunciaba una tormenta. La luz del amuleto que llevaba consigo comenzó a titilar. Fue entonces cuando vio un destello de movimiento, una figura emergente. Entre las sombras, Valeria. La voz era familiar, pero distorsionada. Eres más fuerte de lo que imaginas. Necesitas saber la verdad. Valeria no podía creer lo que veía. Era Diego, pero no era el padre que recordaba. Su rostro estaba marcado por la angustia y el dolor. No viniste aquí para lo que piensas. Hay cosas que han estado ocultas. Ella se levantó, una mezcla de miedo y confusión dominando su ser. ¿Qué estás diciendo? Esto no tiene sentido. De repente, una explosión de imágenes invadió su mente. Recuerdos de su madre, de su abuela, momentos que nunca comprendió. Había un hilo oscuro que las conectaba, y cuando miró a Diego, lo supo. ¿Es esto culpa de la maldición? Él hizo una pausa, un brillo de tristeza en sus ojos. No solo eso, Valeria. No, eres solo tú. Tú eres más de lo que has sido, lo que creías que sabías. Esta maldición no es solo una historia antigua. Tiene raíces en elecciones que hacían tus antepasados. Antes de que Valeria pudiera procesar sus palabras, la figura de su madre apareció detrás de ella. Eva había visto lo que sucedía, y su rostro denotaba un dolor profundo. No, Valeria, no le creas, gritó, su voz resonando en el caos. No eres parte de esto. Tu vida debe ser diferente. La tensión creció en la habitación. La sombra de Diego tomó forma, y Valeria sintió que se le oprimía el pecho. Esto es un ciclo que hay que romper. La verdad está aquí, y tú, Valeria, puedes elegir. En ese instante, un fuerte grito interrumpió la escena. Era un sonido desgarrador, que venía de la esquina de la habitación. Valeria giró rápidamente
y su rostro se blanqueó. Allí, un espejo antiguo se había resquebrajado, y en su interior vio una imagen aterradora. Su abuela Ana atrapada en un ciclo de angustia, pero lo más perturbador de todo era el reflejo de su propio rostro. ¿Qué significa esto? El grito se le quedó atrapado en la garganta. El espejo comenzó a vibrar y a emitir un brillo opaco. Las imágenes de sus antepasados la atraparon, mostrando una sucesión de mujeres que habían luchado contra la tragedia, pero en un giro aterrador, cada una de ellas se había enfrentado a su propia sombra, reflejando lo que Valeria quería evitar. «¡Despierta, Valeria!», gritó Julián, emergiendo de entre las sombras. «Tenemos que irnos. Es un ciclo, pero también una oportunidad». La imagen del espejo explotó. Valeria ni siquiera pudo pensar. Solo sintió como la historia y su destino colisionaban. ¿Era posible que el monstruo hubiera estado dentro de ella todo el tiempo? La carga de hacer frente a su legado pesaba como una montaña. ¿Y si el mayor secreto no era la maldición, sino que las respuestas estaban dentro? Diego, al ver su confusión, se acercó. «Te he estado buscando, Valeria. También he luchado contra esto, pero eres la clave. Si no te enfrentas a todas las partes de ti misma, esta maldición te atrapará, para siempre». Valeria sintió que todo su ser se desmoronaba. La presión era insoportable. «No puedo. No sé si soy lo suficientemente fuerte». «Todo está bien, hermana. Tienes más fuerza de la que piensas». La voz de Julián fue un ancla en medio de la tormenta. Pero mientras hablaban, la luz del amuleto comenzó a desvanecerse. En ese instante, una verdad aplastante surgió en su mente. Un grito de su propia alma. «¿Quién soy realmente?». Y con eso, las sombras se acercaron, engullendo todo a su paso. ¿Lograría encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad estaba ungida por un misterio más grande, y Valeria sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Valeria sintió el calor del amuleto palpitar en su mano, un eco de la vida que había llevado hasta ese momento. Con cada latido, cada destello de luz, comenzaron a desvanecerse las sombras que la habían atormentado. La imagen de su abuela Ana, la presencia de su padre y la desesperación de su madre se entrelazaban, formando un tejido de dolor y esperanza. «¡Mamá! ¡Lucha!», gritó Julián, pero Eva estaba a punto de caer en el abismo de la desesperación. Las palabras de Diego resonaban en sus oídos. «El ciclo se rompe cuando eliges enfrentar tu verdad». Tenía que hacerlo. Valeria sabía que este era su momento, la oportunidad de liberarse del peso que había llevado toda su vida. «Soy Valeria, soy fuerte», proclamó, y con ese grito, la luz del amuleto estalló con tal intensidad que la sombra de Diego se retiró, como si un rayo de sol hubiera atravesado la tormenta. Las imágenes del espejo, las sombras que danzaban a su alrededor, comenzaron a concentrarse en el centro del salón, formando una esfera brillante de energía. Era el momento de tomar control. Sin dudar, Valeria levantó el amuleto hacia esa esfera, y en un instante todas las mujeres de su linaje aparecieron, cada una envuelta en luz. Se escucharon susurros de fuerzas ancestrales. Las sombras divididas comenzaron a fusionarse. La angustia, el miedo, lo desconocido se entrelazaron, demostrando que la verdad siempre había estado latente. «Debemos romper con el miedo, Valeria», resonó la voz de Ana, surgiendo de entre la luz. «La historia se repite, pero tú decides el final. Juntas, siempre juntas». El poder de sus antepasados se aglomeró en ella. Las imágenes flotantes de sus ancestros
llenas de tristeza y desafío, comenzaron a tomar una forma definida, cerca de la esfera de luz. Cada mujer había enfrentado su sombra. Cada una había sido parte de esta historia de dolor y amor. Se sintió una oleada de energía en el aire. Las sombras se deshacían, se retorcían y absorbían en la luz. «Muéstrame lo que debo ver», exclamó Valeria. La esférica luz estalló en un brillo ensordecedor. El sentimiento de ligadura y libertad la envolvió. La oscuridad que la había seguido, que había sumido a su familia en sufrimiento, empezó a desvanecerse, llevándose consigo el miedo que le había contado cada historia. Un instante después, la habitación quedó en silencio. Cuando la luz se disipó, Valeria encontró a Julián y a Eva rodeándola, sus miradas simbolizando no solo amor, sino una nueva esperanza. «Lo logramos», dijo Julián con una sonrisa de alivio y orgullo. La historia de su familia se había reescrito. Ya no eran prisioneros de una maldición. Comenzarían un nuevo capítulo. Este momento, marcado por enfrentamientos y decisiones difíciles, había liberado no solo a Valeria, sino a toda su línea. «Gracias, mamá», susurró Valeria mientras abrazaba fuertemente a Eva. Ella sonrió, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. La carga había sido levantada, y el aire alrededor de ellos ahora vibraba con un renovado sentido de propósito. La tormenta afuera empezaba a calmarse. La luz del amanecer se filtraba por la ventana. Era un nuevo inicio, un nuevo camino hacia adelante. Una vida construida sobre la verdad, no sobre las sombras. Esta es la historia que contaremos, dijo Valeria, mirando a su hermano y a su madre. La elegiremos cada día, eligiéndonos unos a otros. Y en ese instante, Valeria comprendió algo que iba más allá de todo lo que había creído. La verdadera fuerza no solo residía en el amuleto o en su historia familiar. Era la unión, el amor que la amarraba a ellos y la determinación de forjar su propio destino. Sintiéndose renovada y con un propósito claro, Valeria supo que nunca volvería a mirar atrás. Ahora, esto es emocionante. Pero antes que te vayas, aquí hay algo que debes hacer. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No esperes ni un segundo más. Y si te ha emocionado esta historia, destroza ese botón de like ahora. Tu apoyo ayuda a alimentar el algoritmo y mantendrá viva esta comunidad. Además, quiero saber tu opinión, así que inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Escribe todo lo que piensas y no olvides, comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Hazlo ahora. Gracias por ser parte de esta increíble aventura.